Algo que me gusta decirle a mis alumnos y que también les comparto a ustedes es que una frase que leí de una persona que influyó mucho en mí, que es el doctor Marcelino Cereijido. Esa frase es: ciencia sin seso, locura doble. Él lo decía porque desafortunadamente en la investigación científica hay muchísimas personas que no son capaces de razonar lo que piensan. Entonces no son realmente, sí son científicos, pero son científicos demasiado vulnerables intelectualmente hablando. No los estoy llamando tontos, lo dejo en claro, sino que son personas más fácilmente engañables o que caen en tonterías. Es respetable, o sea, todos somos tontos en algo o todos podemos creer en una tontería. Pero aquí lo importante es qué tipo de tontería. Hablando de filósofos y escritores, Karl R. Popper, un nombre que le causa escozor a los postmodernos, creó algo llamado el problema de la demarcación, el cual lo que hace es establecer qué caracteriza a una ciencia y qué no, a tal punto que genera un cisma entre las ciencias naturales y fácticas respecto a las sociales y humanidades. Porque mientras que en estas tú puedes probar las cosas y tienes una menor probabilidad de error y son replicables y son falsables, uno de los conceptos importantes de Popper, que era el falsacionismo, es decir, que tú puedes poner en duda el concepto del que estás hablando siempre y cuando tengas una hipótesis que respaldar con investigación. No es lo mismo en humanidades. Los que estudian humanidades, disculpen, me pica el bigote, los que estudian humanidades no me van a dejar mentir. Yo no estoy denigrando su trabajo, ni mucho menos. Solamente estoy poniendo los puntos sobre las IES. Y ellos lo saben, yo creo. Muchos de los que se meten, en especial profesores, Dios mío, yo no sé por qué. UNAM, ¿qué te pasa, UNAM? Antes eras chévere. Profesores en particular que quieren hablarte de temas que ni al caso, que se consideran del famoso posmodernismo. Es decir, ideologías que nacen debido a que, entre otras cosas, ya pasó una época en la que todo tenía como una connotación política y ahora toma una connotación social. Anteriormente, o sea, el posmodernismo es después de la era moderna. La era moderna terminó en 900 algo. Anteriormente, entonces, en el modernismo, todo tenía como que una tendencia a ser demasiado antropocéntrica. Entonces nacen las revoluciones industriales, nace toda la cosa. Y uno de los conceptos eran el ser humano, es la cúspide de la evolución, etc. En la actualidad el posmodernismo, que no es lo mismo que la filosofía postmoderna, lo que toma es conceptos de filosofía postmoderna y los mezcla con charlatanería New Age y te tratan de dar a entender cosas con galimatías que no vienen al caso. Hace poco, de hecho, tuve la desgracia de conocer a un whitexican con toda la definición de whitexican, que ha vivido parasitando a sus papás ricos toda la vida, que es un hippie de lo peor, que casi es, o sea, todo queriendo explicar cómo es que la ciencia es una mentira. Y yo así como, espera, ¿qué? Cuando le pregunto su área, me dice que estudié filosofía. Digo, ah, qué bonito. Yo también he estudiado filosofía de la ciencia. La ciencia no es una mentira, es una manera de explicar la realidad. Punto. No es una mentira por la sencilla razón de que tiene su estructura y tiene su función. No es una mentira por el hecho de que tiene una manera para justificarse y para plantearse. Que tenga elementos que son diseñados de manera arbitraria, noticias. La propia cultura lo es. La filosofía es 30 veces más arbitraria que la ciencia como tal. ¿Por qué? Porque sí, los números son un constructo científico. Es decir, no existe el 1, el 2 o el 3 en la naturaleza. Solo existe esos simbolismos que son los números como tales. Pero ellos existen con el fin de poder demostrar cada uno de los fenómenos en la naturaleza. No son una mentira.
todo sigue una serie de reglas. Si los números han servido para explicar la realidad, es porque son la mejor manera, no porque sean una imposición. El problema es que te lo dicen personas que no vienen de un trasfondo científico y que no tienen conocimiento de la filosofía de la ciencia. Quieren aplicar una filosofía más basada en conceptos platónicos o en conceptos modernistas, pero fusionados con ideologías del New Age. De hecho, esta misma persona es seguidor de Osho. Si ustedes recuerdan aquel video sobre las pandemias, les comenté como Osho, que es visto también como un gran gurú de la espiritualidad, de hecho, no es más que un sucio y vil bioterrorista y un fracasado. Entonces, mete esas ideas, obviamente no te cuenta esos incidentes y te vende una mentira. Él sí te vende una mentira. Porque vuelvo a decirlo, la ciencia misma ha avanzado y ha tenido que modificar muchos de sus aspectos. La ciencia se ha pulido para explicar la realidad. Porque la ciencia no es verdad, la ciencia es realidad. Y explica la realidad. A lo que vengo con esto es, por eso la ciencia tiene esa plasticidad y por eso los científicos tenemos esa plasticidad. Si llega a haber suficientes argumentos a favor de una teoría, nosotros no podemos estar aferrados a la vieja teoría, tenemos que abrazar a la nueva. Quienes me conocen por las visitas que tengo al canal de Paleos o a su página de Facebook, sabrán que yo muchas veces cuando vienen algunos temas de evolución siempre menciono a los virus y maldigo a los mimivirus porque le digo a todo el mundo que mataron mi principal escuela de la virología, que era que los virus no son seres vivos, pero el mimivirus viene y me prueba que es un ser vivo. Entonces, estas cosas forman parte del bagaje de la filosofía de la ciencia. Entonces tú entiendes que la ciencia no es una mentira y no es un constructo social. No estás haciendo la ciencia con identidad de género. No es porque incluso el término género se usa de manera diferente dependiendo de las disciplinas de la ciencia. No estás utilizando entonces una agenda social o una agenda política. No te debe importar el feminismo con las de ciencia. Te importa la desigualdad con las personas que están dirigiendo los centros de investigación o los colegas quizás. Bueno, ese es otro tema. Eso es a nivel relaciones sociales. Eso es a nivel de interacción entre científicos. No es la ciencia como tal. La ciencia como tal solamente sirve para explicar la realidad. Y la realidad no tiene género. No le importa si eres homosexual, no le importa si eres bisexual, no le importa si eres furro, no le importa si te gustan las mujeres, si te gustan los hombres, si eres un violador, si eres una feminazi, si eres lo que eres. Lo único que le importa a la ciencia es que tú generes conocimiento. Y ni siquiera te puedo decir que le importa porque estoy humanizando a la ciencia. Sencillamente la ciencia existe para eso. El problema entonces es que el posmodernismo contamina estas cosas con esos conceptos. Te vuelvo a comentar. Existe la filosofía postmoderna, la filosofía de la ciencia postmoderna. De hecho, hay un individuo que a pesar de no ser muy querido y que yo no soy fan de él, la verdad, Paul Feyerabend, no recuerdo bien su nombre. Este individuo tiene una propuesta interesante. En lo personal raya en la pseudociencia y cada vez encuentro más evidencia de que su percepción no aplica para una definición de metodología científica. Pero aún así es interesante. El problema es que él es como que la versión menos radical porque los demás toman otros conceptos. Inrelacatos, etc. O sea, hay varias personalidades. Entonces yo siempre te recomiendo que veas filosofía de la ciencia antes de querer meterte con los supuestos filósofos que no saben de ciencia. Porque hay científicos que no saben filosofía de la ciencia y hay filósofos que no saben filosofía de la ciencia, porque la filosofía de la ciencia es una disciplina como tal que necesita el conocimiento de ambos. No puedes hablar de filosofía de la ciencia si eres un filósofo y no puedes hablar de filosofía de la ciencia si eres un científico y si no tienes el bagaje suficiente para hablar del tema. De nuevo, sí hay que entender aspectos sociales, pero los aspectos sociales no intervienen en la ciencia, intervienen en el científico y el científico es independiente de la ciencia que realiza. Si viste la película Amadeus, la frase de Mozart se aplica perfecto.
Señor, yo soy un ser vulgar, pero mi arte no es vulgar. Y aquí aplica perfecto en ese sentido. La ciencia no tiene ninguno de esos principios. Y si llegan unos malditos whitexicans, mándalo a la fregada, por la sencilla razón. Obviamente no lo ataques, o sea, sencillamente no, ignóralo. ¿Por qué? Porque no lo necesitas en tu vida. Si quieres tener los principios de filosofía, búscate un buen trabajo de filosofía de la ciencia. Hay muchos. Y si apenas te quieres iniciar, como yo lo dije antes, te recomiendo el libro de Marcelino Cereijido, Ciencia sin seso, locura doble. ¿Quieres otro de Cereijido? También está La muerte y sus ventajas. Ya si te quieres meter en serio a muchos de estos temas, está La sociedad abierta y sus enemigos de Karl Popper. Y hay muchísimos otros trabajos. O sea, tampoco te voy a imponer mis gustos. Puede que tú encuentres otra variante, entonces... Y recuerda también eso, existen escuelas del pensamiento dentro de cada disciplina. Como te mencionaba, en biología hay personas que tienen ciertas tendencias marcadas. Por ejemplo, hay muchas personas en mi área de biología que están en contra de la teoría del gen egoísta y tienen bases. Hay otras personas dentro del área de los virus que estamos diciendo que no son seres vivos y otros dicen que sí son seres vivos. En el cáncer, si prima más la epigenética que la genética, que los factores ambientales, que el desarrollo de la célula, etc. Entonces, en cualquier disciplina de investigación, obviamente eso no lo vas a ver en otras áreas. De nuevo, el dilema de demarcación te señala que esto es más frecuente en las ciencias naturales, en las ciencias fácticas. También lo puedes ver en algunas aplicaciones. Obviamente también hay escuelas en tecnología, hay escuelas en medicina, escuelismos. Y eso también marca la forma de aplicar las cosas, pero quizás no es tan conflictiva como sí se puede ver en las ciencias naturales y fácticas. Y el mayor problema de estas es que muchas veces los que estamos metidos ahí entramos en esa desigualdad. Quizás yo ya tengo el bagaje de filosofía de la ciencia, no lo digo por presumir, o sea, he tenido tiempo libre para hacerlo. Pero, ok, tengo toda esta literatura, sí, y voy a discutir con una persona que todavía no tiene esa preparación, entonces se toma mal. Si tú estás estudiando una carrera de ciencia, por favor desde ahorita ve preparándote en filosofía de la ciencia, para que no caigas en las charlatanerías y no caigas en las tonterías. Y al mismo tiempo para que puedas tener un debate bien serio y bien marcado respecto a tu propia disciplina. Porque al final eso es lo que nos enriquece y eso es lo que nos diferencia de muchas otras áreas. Que en ciencia se supone que debemos tener el conocimiento y la conciencia de lo que estamos haciendo. Por eso es que se supone, sabemos que no es 100% hecho, que nosotros siempre tenemos que hacer lo correcto, no lo que está bien. En fin, ya me extendí mucho, ya sabes, deja tus comentarios, siempre dirígete con respeto. Si quieres saber más del tema, invítame a hacer otro video, ustedes son los que deciden ahí abajo. Los leo a todos, incluso a mis haters. Suscríbete, dale like, si crees que a alguien le va a servir esta pequeña introducción, pues compártelo. Y pues nada más, nos vemos en la próxima ocasión, cuídense.